Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenidos a Nebula. Un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nebula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nebula. Bienvenidos a lo desconocido. Hace más de 3000 años, la civilización egipcia construyó algunos de los monumentos más impresionantes de nuestro mundo. La Gran Pirámide, la construcción de piedra más grande de la Tierra, se erigió con precisión futurista. ¿Cómo fueron capaces de lograr semejante perfección en esta época? El Valle de los Reyes contiene más de 60 tumbas decoradas con códigos reales. ¿Qué tenían que hacer los faraones para traspasar el umbral que separa la vida de la muerte? El templo de Hatshepsut, toda una maravilla arquitectónica. Pero ¿dónde están las representaciones del faraón? La Esfinge, tallada en la propia roca, es la estatua independiente más grande del mundo. ¿Qué secreto se esconde tras su silenciosa mirada? El complejo de Karnak, el grupo de templos más grande del mundo, se convirtió en campo de batalla arquitectónico. ¿Qué fuerzas impulsaron el crecimiento de Karnak y quién provocó su destrucción? El templo de Ramsés el Grande quedó oculto bajo la ladera de la colina. Caracterizado por sus estatuas gigantes y cámaras de más de 50 metros de profundidad, ¿cómo es posible que este templo desapareciese durante miles de años? Finalmente está el monte Sinaí, la maravilla natural más grande de Egipto. Según la Biblia, fue aquí donde Dios apareció ante Moisés y le entregó los 10 mandamientos para la humanidad. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé por qué empieza por buenas tardes. Bueno, tal cual lo he dicho, tal cual queda de esta manera grabado. Bienvenidos a Nebula, nebuleros. Hemos hecho un capítulo en esta ocasión, un capítulo especial. Fijaros que habéis escuchado una presentación sobre los misterios de Egipto. Yo creo que a todo amante del mundo del misterio, en más de una ocasión nos viene a la mente o queremos escuchar o hemos escuchado o hemos leído o hemos buscado sobre el antiguo Egipto.
Porque fue una civilización cuanto más que ha dejado unos restos, unas construcciones, una forma de vida un tanto peculiar y sobre todo con muchas incógnitas. Y eso nada más denota que en el ser humano que las ganas de poder visitar, poder ver y sobre todo poder escuchar a grandes expertos que nos hablan de esta temática. Pero ante todo y ante todos, buenas noches Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? Buenas noches Raúl, buenas noches a toda esa familia nebulera que a pesar del calorcito del verano sabemos que estáis ahí fieles como siempre. Bueno, pues una semanita de semivacaciones, aunque bueno, las reales las empezamos ahora, ¿eh? De hecho, hemos recuperado esta entrevista que se hizo en el año 2019, una entrevista que realicé y tengo que decir que la disfruté como un enano. Y hemos pensado, ya que pues tenemos unos días de vacaciones y nos vamos a mover por diferentes puntos y no tendremos el acceso directo pues al micrófono, al ordenador y sobre todo a poder realizar el programa, dejarlo realizado con algo que yo creo que fue una de las mejores entrevistas quizás que yo he podido hacer, o por lo menos incluso estando detrás del micrófono, que he podido disfrutar. Y no es nada más y nada menos que con don Manuel José Delgado, que por desgracia nos dejó el 6 de marzo del 2020. Pensar que esta entrevista se realizó prácticamente un año antes de su partida y la verdad que era un gran experto, yo para mí un maestro, se puede decir así, sobre Egipto y sobre la egiptología. De hecho, a sus espaldas tenía más de 90 visitas, él realizaba incluso visitas con diferentes grupos para explicar lo que era Egipto, lo que había estudiado y esas incógnitas. Y tuvo el hecho a bien, fijaros, prácticamente a un año de su partida hacia los cielos, de conceder esa entrevista y dejar plasmado en forma oral, en forma grabada en las ondas, esa sabiduría que tenía sobre la antigua tierra de Kemet, la Tierra Negra y la Tierra de Egipto. Tú que has escuchado esta entrevista, Patricia, ¿qué pensamiento más o menos te viene a la mente? Bueno, yo tengo que decir que es una entrevista de esas que te dejan ahí pegada a los auriculares, que no tienes ganas de que termine. Y bueno, pues la verdad es que la voz de Manuel José y toda la sabiduría que se ha llevado con él, bueno, pues te embarga, ¿no? En esta entrevista. Y como te digo, es de esas que dices, quiero que dure más. Por desgracia, bueno, pues mira, yo no voy a tener ya el placer de poder entrevistarle. Pero bueno, me quedo con esta que realizasteis Mario y tú en su día, que desde luego es una auténtica gozada escucharos. Pues esta entrevista, como decía, se realizó prácticamente un año antes de su desaparición en este sentido. Desde aquí mandamos un saludo al cielo, que sabemos que desde ahí está descubriendo esos grandes enigmas de la historia. No solamente de Egipto, Egipto era un gran maestro, pero también hablaba de muchas otras historias. Yo creo que me parece que una de las entrevistas que yo he llegado a escuchar de este hombre decía que se había recorrido todos los continentes, tan solo le quedaba Australia. No sé si lo llegó a hacer, yo creo que no, pero se había recorrido todos los continentes. También gran conocedor de Turquía, de Derinkuyu, de esa parte de la Capadocia. Bueno, tantas cosas. Solamente imaginaros que fue, como quien dice, el egiptólogo, antes que nuestro gran Nacho Ares, que para mí es uno de los grandes también egiptólogos, pero que compartía mesa en ese sentido en televisión española y en diferentes programas, por ejemplo con Fernando Jiménez del Oso. Ahí es nada. Así que lo que mejor podemos hacer es dejaros con esta entrevista, esta magnífica entrevista, no por mi parte, insisto, no por mi parte, sino por parte del maestro en ese sentido, Manuel José Delgado, que abriendo los micros de Ítaca en este sentido, nos deleitó con toda esta serie de información sobre el Antiguo Egipto. Buenas noches de nuevo, qué mejor presentación. Y además me quedo con el último dato, lo último comenta esta locución, el monte Sinaí y Moisés. Curiosamente, a mi izquierda, como no, Mario Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, quería hacer eco, quería empezar este programa pues un poco dentro de ese monte Sinaí, dentro de Moisés, ¿no? Aquella teoría que circula
que durante mucho tiempo vengo escuchando y además es una teoría que muchos conocerán al personaje que, digamos, fue el primero en apostar por todo ello. Y no es nada más y nada menos que Sigmund Freud. Este personaje, conocido evidentemente dentro del mundo de la psicología, dijo algo porque era estudioso del judaísmo y también estudioso de Egipto. Y con ello quería decir que nos encontramos ante la tumba de Tutankamón, famosa por el descubrimiento de Howard Carter, que estaba intacta completamente, y encontraron 3 sarcófagos de oro que protegían a la propia momia, la momia de Tutankamón. El segundo, el del medio, no corresponde, digamos, esa apariencia, esa cara, ese rostro, no corresponde con los anteriores. Y había un cartucho donde ponía un nombre, Tutankamón. Estudios que se han realizado a posterior se encontró con el nombre Anjeperur Ra. ¿Quién era este Anjeperur Ra? Bueno, definido como Tutmosis, el hermano del famoso y célebre Akenatón, aquel dios faraón egipcio que quiso cambiar la religión al quitar la parte politeísta y que fuera monoteísta, adorando ese disco solar. Y curiosamente nos encontramos de que este Tutmosis pudo ser, o según Sigmund Freud, nada más y nada menos que Moisés, el que nos narran en la Biblia, en el Génesis. Nada más y nada menos. Además, para todo ello, para definirlo, Tutmosis, ¿no? Cuando Tutmosis, el significado significaba hijo del dios Tot. Con todo esto, le quitaron la parte del Tot porque ya no correspondía con esa realidad más egipcia y se quedó con Moses o Mosis, como se puede decir, la correspondencia completa con el nombre de Moisés y Mosis. Además, podemos decir que también cambió esa religión del politeísmo al monoteísmo, también Moisés, con el Dios de los hebreos. Así que nada más y nada menos que empezamos así, con un platito fuerte, con el tema de Egipto, pero yo creo que lo que nos viene es mucho mayor, ¿verdad, Mario Ortega? Pues sí, la verdad que sí. Hoy tenemos un invitado de lujo. Contamos con Manuel José Delgado y bueno, vamos a hacer un poco de datos biográficos sobre él. Él nació en Madrid, estudió empresariales, trabajó en una entidad bancaria durante 11 años, llegando a ser director. En 1990 dejó la banca para montar su propia empresa audiovisual. Ha sido corresponsal en varias televisiones nacionales e internacionales, siendo también corresponsal de guerra en el conflicto de Bosnia. Ha colaborado en más de 200 documentales y tiene más de 80 artículos publicados en varias revistas como Enigmas, Año Cero, o Más allá de la ciencia. Ha estado más o menos unas 90 veces en Egipto y es el único realizador que tiene grabaciones exclusivas del interior de la Gran Pirámide. Del interior de la Gran Pirámide. Curioso. Y has dicho más de 90 veces que ha visitado Egipto. Por lo menos. Tal vez más. Y además creo que en breve hay un viaje pendiente que realiza él para mostrar esos misterios de Egipto. ¿No es así? Dentro de poquito, creo que en poquitas fechas, que ahora no lo podrá decir directamente el invitado. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que al otro lado del telefónico tenemos a Manuel José. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado buenas noches, de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, Manuel, has visto que hemos puesto una pequeña entrada de los grandes misterios de Egipto. Hemos encontrado estos audios a razón de Internet. Y además, fíjate que a colación me ha dado para poder explicar lo que Sigmund Freud decía en aquel momento, ¿no? Que a lo mejor Tutmosis, el hermano perfectamente de Akenatón, podría llegar a ser el Moisés del Génesis que nos habla la propia Biblia. Bueno, la historia de Egipto, desde luego, no la va a escribir Hollywood ni la van a escribir los grandes poderes fácticos del mundo, ¿no? Para mí Egipto es mucho más que todo lo que posteriormente se ha ido desgajando de aquella gran cultura, ¿no? Y de aquella gran cosmogonía, ¿no? Prácticamente todas las religiones actuales que existen, todas provienen de Egipto, por lo menos la parte de todo el Mediterráneo, ¿no? Y sobre todo las 3 grandes religiones monoteístas, ¿no? Tanto el Islam como los hebreos y como los cristianos, ¿no? Todos procedemos de aquella cultura, ¿no? Pero yo creo que las pirámides y creo que toda la historia de Egipto no
no tiene demasiado que ver con lo que actualmente intentamos echar la sardina a nuestra sartén, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Egipto era muchísimo más grande, ¿no? El cristianismo no existía, el islamismo tampoco, y también la parte hebrea surgió como algo muy pequeñito dentro de toda la cultura egipcia. Algo de razón tiene desde luego Sigmund Freud, ¿no? Y algo de razón tienen todas las religiones, ¿no? Provenientes de aquella cultura, ¿no? Pero indudablemente Egipto es mucho más grande, podemos decir que es la religión madre, ¿no? La cultura madre de la que posteriormente han bebido todas las demás. Sí, porque nos encontramos con el Alto Egipto y el Bajo Egipto y luego la unificación quizás de estas dos situaciones. Claro. En Egipto, la verdad es que todo el mundo habla del Museo del Cairo, ¿no? Y por supuesto el tesoro de Tutankamón con tanto oro llama muchísimo la atención, ¿no? Pero existen también en los museos muchísima parte de lo que era el Paleolítico, ¿no? De lo que era la parte de la industria lítica que se desarrolló a lo largo del Nilo. Existen muchas cuevas donde se han encontrado pues artefactos de muchísimos miles de años anterior a la propia cultura faraónica, ¿no? Y claro, indudablemente pues aquellas dos por decirlo así, dos tribus, ¿no? La del norte y la del sur, pues en un momento determinado pues se unificaron y así nació el primer faraón, ¿no? Que era el faraón del Alto y del Bajo Egipto, ¿no? Era la unificación de todo el país, ¿no? Y ahí surgió el primer faraón de la primera dinastía, pero Egipto es muchísimo más anterior, ¿no? Por eso decía que en los museos existen partes que no se visitan normalmente, pero sí te dan la impresión de que, como en otros países, como por ejemplo como en España, ¿no? Pues han surgido pues una industria que es lo curioso de Egipto, lo habéis dicho antes vosotros y con toda la razón del mundo, ¿no? Que no se entiende como de una industria lítica donde se empleaban pues hachas de piedra y donde más o menos tenía una supervivencia de lo que la naturaleza te daba, de pronto empiezan a construir grandes pirámides gigantescas que nuestra moderna tecnología no son capaces de imitar, ¿no? O cómo empezaron allí a desarrollarse unas técnicas increíbles, cómo empezó desde el primer día del primer faraón de la primera dinastía un lenguaje, una cosmogonía, unos jeroglíficos, o sea, es decir, todo desde el primer día, ¿no? Como si una varita mágica hubiera tocado aquel país para decir, vais a salir de las cavernas para empezar a ser el referente mundial de los misterios de la antigüedad, porque Egipto es eso, ¿no? Entenderlo es complicado, ¿no? Que estamos viendo solamente los flecos, estamos viendo un poco lo que nos ha quedado, ¿no? Indudablemente, ¿qué es lo que queda? Pues las grandes piedras, ¿no? Entonces decimos, pues bueno, la industria, la ingeniería estaba muy desarrollada, la arquitectura estaba muy desarrollada, pero ¿dónde están las demás ciencias, no? Hay un principio científico que dice que no avanza una ciencia si no avanzan todas las demás. Pues imaginaros lo que existen allí, los bloques de miles de toneladas, toda la tecnología aplicada a ciertos monumentos de Egipto, que seguramente desarrollaremos en el programa. Bueno, ¿y dónde estaban todas las demás ciencias, no? Pues en algún sitio, lo que pasa es que se han conservado peor, ¿no? Y bueno, es la labor de programas como el vuestro, ¿no? Y como un montón de investigadores que humildemente llegamos por allí para intentar descifrar ese gran puzzle del que todavía faltan muchas piezas, pues para intentar, ¿no? Que las grandes universidades, que las grandes academias, que los grandes poderes económicos, pues intenten abordar Egipto no como algo hermético, no como algo dogmático, sino, por supuesto, con una historia que todavía está pendiente de escribir. Además, mira, te quería hacer una pregunta porque siempre he escuchado yo la opción de que tanto Horus, Isis, en su día pudieron llegar a ser personas reales y que de los primeros creadores o de los primeros pobladores de la meseta de Giza, en este punto, y que a posteriori se convirtieron en deidades. ¿Cabe esa posibilidad de que en algún momento tanto Horus como Isis, después representados indistintamente como animales, ¿no? Horus con el halcón y demás, pudieran ser personas reales que convivieron en cierto momento al principio de lo que es Egipto, como para denotar y crearlo como una forma como de dioses? Como hipótesis de trabajo me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Lo que pasa es que tú fíjate que actualmente hay muchísimas personas que dudan de la existencia de nuestro propio Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a pensar de aquello, no? La verdad es que si nos remontamos a las grandes cronologías que existen y nos remontamos a Manetón, por ejemplo, ¿no? Un gran sacerdote que tenía a su cargo toda la biblioteca del templo de Heliópolis y empezamos a ver todas las dinastías que han ocurrido, pues efectivamente anterior a los humanos
pues estaban los Shem-Suhor, ¿no? Los seguidores de Horus, ¿no? Y anteriormente los dioses, ¿no? O sea, es decir, Manetón relata que en un principio en la tierra gobernaron los dioses, luego los semidioses, luego los seguidores de los semidioses y por último pues fueron los humanos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de leyenda, qué tiene de tradición? Pues no lo sabemos, ¿no? La verdad es que no se ha encontrado todavía el cuerpo de ninguno de estos grandes dioses para decir, pues mira, tenemos la prueba, ¿no? Lo que pasa que quizá detrás de toda leyenda, detrás de todas las tradiciones existentes, pues existe posiblemente algo de verdad. Si no son dioses, pues probablemente debieron ser, en caso de que fueran humanos, pues debieron ser gente excepcional, ¿no? Y eso está escrito en todas las religiones, ¿no? Los grandes dioses que vieron a las hijas de los hombres tan hermosas que las fecundaron y dieron origen a los gigantes y a los héroes de la antigüedad, que eso está relatado en nuestro propio Génesis, pues también tiene su paralelismo, ¿no? Tanto en Egipto como en otras culturas de todo nuestro planeta, ¿no? La verdad es que muchas veces dan ganas de pensar en esto que acabas en esta hipótesis que acabas de comentar, ¿no? Porque muchas de las cosas que existen en Egipto, la verdad es que cuando ya no encontramos solución, pues cuando estamos así apoyados en la barra del bar con los amiguetes a las tantas de la mañana y un par de cervecitas, pues dan ganas de pensar que la única solución a todo esto es que haya habido una cultura superior, ¿no? Una gente superior para que dejaran eso, ¿no? Pero como te decía, no tenemos las pruebas, no tenemos las constataciones y solamente nos tenemos que basarnos en las leyendas y en las tradiciones, pero indudablemente tanto las leyendas como las tradiciones escritas en un montón de tumbas y de frisos de los templos así lo indican. Estamos hablando de dinastías que se remontarían a un cómputo de unos 25.000 años atrás, ¿no? Sí, eso es lo que dice Manetón, ¿no? Y entonces, pues bueno, también hay que pensar que estos cómputos, pues bueno, también en nuestra Biblia aparecen, fíjate, las edades de Matusalén, eso lo sabéis vosotros muy bien, ¿no? Lo habéis tratado alguna vez, ¿no? Y todas estas edades que la verdad es que lo único que ocurre es que fíjate que ellos, por ejemplo, los antiguos egipcios tenían varios calendarios, ¿no? Un calendario era el calendario natural, que computaba 12 meses de 30 días cada uno, que sumaban 360 días y luego le añadían los 5 días que luego los griegos le llamaron epagómenos, ¿no? O no fastos o nefastos, ¿no? Para juntar los 365 y luego también añadían un día cada 4 años para hacer el bisiesto, ¿no? Eso era el natural, pero luego fíjate tú que tenían también un calendario sótico, ¿no? Sotis era como los antiguos egipcios denominaban a la estrella Isis, a la estrella Sirio, que era la representación de Isis en el cielo, ¿no? Entonces ellos sabían perfectamente cuáles eran el ciclo de la precesión de los equinoccios, como está muy bien explicado y relatado en el llamado horóscopo zodiaco de Dendera, que no es un zodiaco, es una representación del firmamento donde aparecen las 12 constelaciones, y luego también en la sala hipóstila del templo de Dendera tenemos precisamente cómo se van sucediendo las eras, ¿no? Sabemos que cada era pues son de 2000 y pico años, ¿no? Ahora sabemos que hemos entrado a la era de Acuario, hemos dejado la era de Piscis, y esto no es una cuestión astrológica, sino absolutamente astronómica, ¿no? La prolongación del eje de nuestro planeta en este momento está apuntando a nuestra estrella polar que marca el norte, pero la Tierra va haciendo una especie como de peonza, un movimiento que bueno, ese movimiento tarda 26.000 años, o sea, 25.900 años en producirse. Y si eso lo sabían los egipcios, o puede ocurrir dos cosas: o porque se hayan fumado o metido cualquier cosa que hayan ido a ese sitio que llaman los registros acásicos para intentar conocimiento, o bien porque alguien se lo ha contado, o bien porque han tenido el tiempo suficiente como para tener estos ciclos en cuenta por una observación, con lo cual nos estamos metiendo en muchísimos miles de años, que si no lo han tenido los antiguos egipcios, alguien lo ha tenido que saber para que ese conocimiento absolutamente real y absolutamente astronómico, es decir, científico 100%, pues les haya llegado a los egipcios para mantener también ese calendario exótico y el conocimiento de la precesión de los equinoccios. Es decir, que igual la antigüedad, no ya del Egipto que conocemos, ¿no?, que lo funda Menes, ¿no?, el primer faraón de la primera dinastía, allí por el 3100, 1200 antes de Cristo, sino a lo mejor la historia es muy anterior, muchísimos miles de años anterior, y si no es anterior del propio Egipto, tiene que haber alguien o algo que ha conocido eso para que quede en el ADN del pueblo egipcio.
Lo que es muy curioso son, todos estos avances, ¿no? Todos estos grandes conocimientos, ¿no? Pero lo que me choca muchísimo es que, por ejemplo, para la construcción de las pirámides necesitaría, trabajar con la trigonometría, con unos conocimientos muy avanzados de matemática. En cambio, los frisos que hay, las demostraciones que hay a nivel matemático nos muestran lo que es una matemática de primaria. Bueno, nos muestra eso es lo que dice la egiptología oficial, ¿no? Y hay que tener en cuenta siempre a la egiptología oficial, ¿no? Porque los grandes dogmas solamente pueden destruirse con grandes descubrimientos. Estos descubrimientos no los tenemos, ¿no? Aún así los ponemos en duda muchos dogmas de ese tipo. La verdad es que la egiptología solamente ha encontrado un papiro, el papiro Rin, en donde parece que es un cuaderno de un estudiante haciendo ejercicios de trigonometría y calculando un número pi que se parece, pero no llega a ser eso, ¿no? Es lo único que se ha encontrado. Entonces, en base a eso, pues los egipcios no conocían el número pi exactamente o no conocían la trigonometría como la conocemos nosotros, pero es porque la egiptología solamente ha encontrado un papiro que trata de eso. ¿Qué es lo que no se destruyó o no se quemó en la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué es lo que todavía queda pendiente debajo de las arenas de Egipto? Pues muchísima información. Pero es que esa información también puede resultar a veces lesiva para el conocimiento, porque en Egipto constatamos muchas veces que el conocimiento que tenía el pueblo egipcio, que es el pueblo que conocemos bien, es el pueblo que estudia también la egiptología, los egiptólogos estudian la civilización faraónica, pues no tiene nada que ver con muchas cosas que encontramos en Egipto y que superan en mucho, ya no solamente el conocimiento, la sabiduría o la tecnología de un pueblo primitivo como era el antiguo Egipto, sino que superan mucho el conocimiento que tenemos actualmente en nuestra ciencia actual. Por ejemplo, nosotros solamente conocemos desde el año 1996 la existencia de Sirio C y solamente conocemos desde el principio del siglo XX, creo que fue en el 1918 o algo así, la existencia de Sirio B. Pues bueno, eso era perfectamente conocido para los antiguos egipcios, que a cada uno de los 3 estrellas de Sirio, para entendernos, nuestro sistema solar, el Sol, es un sistema con una sola estrella. Pues bien, Sirio son 3 estrellas que circunvolucionan entre sí. Bueno, eso lo conocían los antiguos egipcios. Y los dogones de Manus y otras, claro, y muchísimas. Bueno, si eso solamente nosotros lo conocemos del año 1996, que yo me acuerdo, vosotros sois mucho más jóvenes, pero yo me acuerdo lo que estaba haciendo en el año 96, es decir, antes de ayer conocemos cosas que los antiguos egipcios ya sabían, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo todo esto ocurrió allí? Pero es que ya no solamente el conocimiento de la trigonometría, que parece que cualquiera puede saberlo, ¿no? O hallar el número exacto, el número pi, es que conocían el número phi. Pero no solamente eso, sino es que en la Gran Pirámide no solamente tienen solucionado el problema de la cuadratura del círculo, sino de la cubicatura de la esfera. O sea, es decir, cuando te metes un poquito a investigar todo esto, dices, esto no se parece en nada al papiro Rin o a la escuela normal, ¿no? No existe. Además, parece como si la tecnología en el antiguo Egipto fuera un secreto, ¿no? Daros cuenta que los sacerdotes eran los propios científicos. Actualmente en nuestra sociedad, por un lado está el clero, ¿no? Que da las misas y da, no sé, las religiones normales, y por otro lado están los científicos, ¿no? Antiguamente en Egipto no. En Egipto eran los mismos sacerdotes los que eran los mismos científicos. Y entonces muchas cosas de estas parecía como que estaban en un secreto muy grande al que solamente se podía acceder después de los ritos de iniciación, en donde los iniciados entraban en los templos de pequeñitos, se tiraban un montón de años, pasaban de iniciado a hermano y de hermano a maestro, que son los 3 ritos que posteriormente luego se han aplicado en todas las sociedades de libre pensamiento que existen en el mundo, los rosacruces, los masones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, parece ser que solamente algunos privilegiados tenían acceso a ese conocimiento y esa ciencia, es decir, no estaba el conocimiento de todo lo que era la población, ¿no? Y además secreto, es decir, no existe ningún lugar en Egipto en donde se vea cómo se puede llevar un bloque de 1000 y pico toneladas de peso o cómo se puede hacer la geometría sagrada o tantísimas cosas de la ciencia que no hay representación. Por ejemplo, en el templo de Edfu está el faraón tirando de 2 cuerdas levantando 2 obeliscos. Bueno, pues indudablemente, pues así no se puede levantar un obelisco. Se estaba poniendo como un faraón está tirando una cuerda sobre un terreno para el lugar donde posteriormente va a estar un templo, y ahí está incorporando las proporciones sagradas y la geometría sagrada, pero no dicen qué geometría es decir, no existe absolutamente nada científico
que estuviera en templos, que estuviera en tumbas, que estuviera en pirámides, sino parece como que se transmitía oralmente, generación tras generación, entre algunos de los iniciados. Porque, Manuel, yo tengo clara una cosa, y es, viendo todas estas construcciones, esta maravilla, esta geometría, como tú bien estás diciendo, ahora viene a la mente mi pregunta, ¿no? Veo la esfinge, veo el cuerpo de esa esfinge y veo una cabeza muy desproporcionada para el cuerpo, conociendo las medidas de los propios egipcios, incluso que representaban a sus propios faraones con unos cuerpos esbeltos, musculosos y demás, como adorando la belleza incluso después antiguamente de la propia Grecia, esos cánones de belleza, esos cánones de medidas perfectas. ¿A qué no se corresponde esa realidad dentro de esa esfinge que además, si no recuerdo mal, incluso está orientada, no sé si es el solsticio de verano, el sol sale justamente donde está mirando la esfinge? Tienes toda la razón del mundo. La verdad es que Egipto, en todas sus concreciones materiales, aplicaba unos cánones muy rígidos, pero absolutamente rígidos, ¿no? Lo que eran las proporciones del cuerpo en relación con la cabeza, lo que eran las posiciones de los hombros, lo que eran los brazos, lo que era la cabeza, etcétera, etcétera. Y no se salían de ahí, tanto en las figuritas más pequeñas de 5 centímetros como en las grandes moles gigantescas, ¿no? Entonces, efectivamente, como muy bien dices, la esfinge, cualquiera que la puede ver, alguna foto o allí personalmente, pues ve que la cabeza es mucho más reducida de lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo son casi 76 metros de largo, la altura es de 22 metros. Estamos hablando de un monumento realmente increíble, que no fue construido, que fue esculpido en una especie como de montaña rocosa, ¿no? Entonces, pues bueno, indudablemente eso nos lleva a pensar que no es la cabeza original la que tenía la esfinge, ¿no? La esfinge debía tener una cabeza mucho más amplia de lo que posteriormente, al reducirla para poner la cabeza de un faraón, que se le ocurrió decir, pues mira, voy a poner aquí mi cabeza, pues indudablemente al reducir esa cabeza original, pues nos da como resultado el que la cabeza sea muy pequeña en proporción a todo el cuerpo, ¿no? ¿Cuándo se hizo esto? Pues indudablemente en época faraónica, porque el que está allí, la cabeza esa que está ahí puesta, pues tiene todas las pintas de ser faraónica, tiene el nemes, tiene el gorro vamos, el gorro que llevaban los antiguos egipcios. ¿Qué es lo que había anteriormente? Pues hombre, hay dos alternativas, ¿no? Hay gente que piensa que por ser una necrópolis, pues el dios Anubis, que podía estar custodiando todo aquello, pues la cabeza podía ser de perro o de chacal o de zorro, o sea, un cánido, o bien algunos que más pensamos que indudablemente si el cuerpo es de león, las garras son de león, la cola es de león, el cuello de león, pues a lo mejor la cabeza también era de león, porque es que además está apuntando, como bien has dicho, a un punto equinocial, apuntar a los equinoccios exactamente a la salida del sol. Y fíjate una cosa que es muy curiosa, porque por el movimiento de nutación, es un movimiento que también se produce en nuestro planeta, que es muy poco conocido, pero al hacer esa circunferencia en las estrellas circumpolares en el movimiento de la precesión de los equinoccios, el movimiento de la nutación hace que un pequeño bamboleo indique que a lo mejor el puntito en este momento en el que nosotros estamos marcando los solsticios y los equinoccios a la salida del sol, en el horizonte del este, no sea el mismo punto donde antiguamente salía exactamente el sol. Y eso se llama astroarqueología. Exacto. Por medio de la astroarqueología nosotros podemos suponer, por ejemplo, que la calzada que llegaba a Stonehenge, por ejemplo, que estaba apuntando a un solsticio de verano, al no corresponderse exactamente con el solsticio de este año, mediante fórmulas absolutamente matemáticas, y ya hay unos programas que eso lo dictaminan, pues podemos pensar cuándo se hizo el monumento, si a la hora de hacer el monumento se respetó exactamente ese punto. Al ver esa pequeña desviación de segundos, de minutos allí en el horizonte, pues podemos saber cuándo se hizo el monumento. Pues bien, la esfinge de Giza está apuntando a los equinoccios, pero no exactamente al equinoccio de este año. Hay una pequeña diferenciación, y por medio de la astroarqueología sabemos que la esfinge está apuntando al equinoccio de hace 12.500 años, que es precisamente la era de Leo.
Es decir, dentro de las hipótesis que estamos valorando, dentro de que no tenemos ni idea porque no se han encontrado documentos que así lo testifiquen, y tú fíjate a qué época nos estamos remontando, pero sí, es una hipótesis de trabajo pensar que la cabeza de la esfinge, como todo el cuerpo de la esfinge, estaba no solamente representando o simbolizando un león, que el león también es el símbolo absoluto de muchísimas órdenes secretas, de muchísimas religiones, incluso de muchísimos países, sino que esté realmente apuntando a la época de la época del león. Sí, bueno. Que de hecho nos dicen que, que las pirámides, con la teoría esta de que están allí desde hace 12.500 años, justamente en aquella zona, por los estudios que se han realizado, verdaderamente era un vergel, no era el desierto que conocemos actualmente. Aparte de que, por lo visto, en la Esfinge hicieron unos estudios de lo que es la base, y por lo visto estaba horadada con una erosión típica que solo producen las corrientes de agua, como si fuera un queso gruyère, ¿no? Y eso dicen que más o menos esa erosión está datada en el 5.500 a.C., que coincidiría con el famoso diluvio. Exacto, esto es lo que era... Más o menos, sí, más o menos. La historia revela el desgraciadamente desaparecido John Anthony West mediante unos estudios que hace un geólogo, Robert Schoch, ¿no? Y Robert Schoch lo que dictamina es que, la esfinge está como una especie de cubeta de piedra, ¿de acuerdo? O sea, empezó a excavarse toda esa montaña de piedra, la esfinge se quedó en medio y alrededor existe como los muros de la piscina que está alrededor de la esfinge, ¿no? Pues bien, cualquiera que cuando nos asomamos por allí, lo que vemos es que el terreno, que es como una arenisca, es una caliza pero muy blanda, más que nada arenisca, de pronto empieza como a desaparecer la arenisca para dar el resultado de que van apareciendo las burbujas de sílice, ¿no? La sílice como si fuera un pedernal, ¿no? Un color así verde aceituna, casi gris, ¿no? Entonces, claro, estas bolas de pedernal, estas burbujas, están muy salientes en relación a todo lo que existe alrededor. Es como el turrón duro, ¿no? para hacernos una idea, ¿no? En el turrón duro, pues está el turrón y luego están las almendras, ¿no? O las avellanas, ¿no? Pues eso está como muy saliente, no solamente, no en la esfinge, porque la esfinge ha tenido desde tiempos inmemoriales, pues un montón de revestimientos, se ha ido como alicatando la esfinge para que no se desmoronara, pero Robertson lo que indica es que en estos laterales de la cubeta que alberga la esfinge, pues existen muchos canalizos, ¿no? Los que hemos hecho montaña alguna vez y escalado alguna cosita, sabemos lo que son los canalizos, ¿no? Por donde empieza a caer un montón de agua que va horadando la piedra, ¿no? Y entonces ahí en esa pared aparecen un montón de canalizos de agua que bajaba de arriba, no como dicen algunos despistados que no, que era agua del Nilo cuando subía las aguas del Nilo. No, allí no llegaba. Lo que estamos hablando es de agua que se precipitó por allí y por un lado hizo esos canalizos y por otro lado destapó estas burbujas de sílice. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que Egipto ha tenido varios cambios climáticos, ¿no? Hubo un cambio climático en el 1500 a.C. que hizo cambiar pues parte de la fisonomía. Daros cuenta que el templo de Hatshepsut, allí en la montaña tebana, en Deir Bahari, tenía en toda frente de la fachada, pues allí un bosque de sicomoros, ¿no? De esta especie como de higuera que se daba tanto allí en Egipto, y las excavaciones han dado lugar a que en este momento podamos ver las cepas milenarias que están todavía allí. Es decir, en la montaña tebana existía muchísima vegetación, y resulta que en todo el área de la meseta de Giza y luego las áreas posteriores, ¿no? Como pueden ser Abusir, Saqqara, Dashur, etcétera, pues allí existen un montón de fósiles de madera, ¿no? De madera petrificada, ¿no? Lo que nos da lugar a pensar que ha habido muchos cambios climáticos y que efectivamente las pirámides y la esfinge no estaban como actualmente la podemos ver en mitad de un desierto, sino que estaban en algo mucho más frondoso. Y fijaros que estas precipitaciones de lluvia fueron tan importantes que, por ejemplo, cuando miramos la cara norte de la pirámide y vemos la entrada original, vemos que no está exactamente en el centro de la cara, sino que está desplazada 7 metros, 29 centímetros hacia un lado, precisamente para evitar una cosa. Resulta que la pirámide no tiene 4 caras, ¿no? Bueno, tiene más o menos 4 caras, pero ya Sir William Matthews Petrie, que fue el primer mensurador de la pirámide, dijo que en el centro de la cara se metía como cerca de 90 centímetros para adentro. Es decir, que las 4 caras de la pirámide son cóncavas. Es decir, exagerándolo mucho, la pirámide tendría 8 caras. Pues bien,
Estas 8 caras hacen una cosa maravillosa que se llama el efecto relámpago. O sea, los días de los equinoccios el sol sale de tal forma que en la mitad de la cara sur no ilumina toda la cara, sino que ilumina la mitad de la cara precisamente por ser cóncava, ¿no? Y entonces, pues bueno, posteriormente, 20 minutos después de la salida del sol, el sol se pasa de esta media cara a la otra media cara, y en aquel momento, cuando estaban todas las piedras de revestimiento absolutamente esculpidas a espejo y pintadas de amarillo, ¿no? Eso no tenemos que olvidarlo, pues se producía lo que se llamaba el efecto relámpago, una especie como de flash que salía de la pirámide. Y claro, imaginaros pues la gente lo que podía ver y lo que podía sentir cuando veía este efecto. Pues bien, en la cara norte, al tener también esta concavidad, si se hubiera hecho la entrada exactamente en el medio de la cara, pues estaría en mitad del canalón central de toda la cara, con lo cual, pues muy bien que se cerrara la puerta, el agua siempre penetra, y entonces la separaron más de 7 metros hacia un lado, precisamente para que el canalón formado por las aguas de lluvia cuando bajaban por la cara no se precipitara, no entrara e inundara la pirámide. Es decir, tenemos que estar pensando en una época de construcción de la pirámide muy anterior a lo que se nos está contando. Es decir, lo que dijo Robert Schoch es que como el gran cambio climático que se produjo en Egipto fue en el 5200 antes de Cristo, tanto la Esfinge como las pirámides tenían que ser anteriores a esta fecha. No es que fueran de 5.200 antes de Cristo, es que ya estaban allí en el 5.200 antes de Cristo, con lo cual nos tenemos que remontar muchos miles de años más de lo que la egiptología oficial nos dice. Fíjate que hay una curiosidad, has comentado antes también de la Esfinge, que podía ser con la cabeza del chacal, ¿no? De Anubis, ¿no? Aquel personaje mítico del tema de los muertos. Curiosamente, yo siempre, fíjate, cuando he estudiado en el colegio, bueno, diferentes estudios que he hecho sobre Egipto y demás, siempre se habla de que las pirámides son monumentos funerarios para enterrar a la gente. Y si no recuerdo mal, creo que en ninguna pirámide se ha encontrado absolutamente ningún faraón. Esto es curioso, porque cuando viajamos a México nos dicen que todas las pirámides son templos, ¿verdad? Sí. Pues bien, en todas las pirámides mexicanas, en todas han encontrado cadáveres. Y resulta que cuando vamos a Egipto nos dicen que son tumbas, y resulta que en ninguna pirámide se ha encontrado jamás un cadáver, ¿no? O sea, parece como que está la cosa cambiada, ¿no? Y además, fíjate tú, el primer faraón que construye la primera pirámide de Egipto, el faraón Zoser, y con su arquitecto Imhotep, pues se hace así su gran mausoleo, en teoría, en Saqqara, pero luego la tumba se la hacen habidos. O sea, es decir, no se entierra. Y tú date cuenta que, por ejemplo, en la Gran Pirámide, que tenemos la absoluta constancia de que fueron las tropas de Al-Mamun las que rompieron aquel sello que estaba en la Cámara de los Rastrillos, que eran 4 piedras de granito que bajaban para dejar la Cámara del Rey absolutamente estanca, pues encontraron que el sarcófago, por decirlo de alguna forma, o el tanque de granito también estaba vacío. Es decir, Al-Mamun no encontró la momia de un faraón dentro, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, también hay un complejo piramidal increíble en Saqqara, que es la pirámide de Sekhemhet. Y en el año 1955 el arqueólogo Zacarías Gonen encuentra el pasaje que entra a la pirámide y encuentra los sellos que se habían colocado sobre las cuerdas que estaban cerrando la entrada a la pirámide. Cuando entra a esa pirámide encuentra el sarcófago, que encima tiene unos ramitos de flores colocados en una especie como de ceremonia de funerales, ¿no? Y alrededor de ese sarcófago encuentra joyas de oro. Es decir, la absoluta constatación de que la pirámide no había sido violada nunca. Entonces, en aquella época, Egipto pues intenta vender esto al mundo, y el día de la apertura del sarcófago pues se convoca allí a embajadores, se contrata allí a toda la prensa, y cuando abren el sarcófago está absolutamente vacío, ¿no? Es decir, tenemos que estar pensando que a lo mejor las pirámides sí pueden ser algún monumento de renovación, o de reencarnación, o de resurrección, o de algo relacionado con la muerte, pero no de una muerte física. Lo que pasa que es que, claro, los antiguos egipcios a su propio país lo llamaban Kemet. Kemet era el nombre que tenían. Cuando vienen los árabes le ponen el artículo, ¿no? Al-Kemet. Y de la palabra Al-Kemet surge una palabra muy bonita, que seguro vosotros la habéis manejado un montón de veces y la habéis tratado en vuestro programa, que es la palabra alquimia. Y la palabra alquimia proviene de Egipto, y luego la palabra alquimia pues surge la química, ¿de acuerdo? Pues bien, a lo mejor ellos lo que estaban planteándose es una ceremonia de
de transmutación, ¿no? Y para eso se utilizaban las pirámides, ¿no? Posiblemente, ¿no? Transmutación en los 3 niveles que manejaban los egipcios, ¿no? Que era el nivel mental, el nivel espiritual y el nivel material, ¿no? Entonces, pues bueno, el decir que solamente es una tumba, pues bueno, es algo que demasiado simple como para pensar que tal simpleza les hizo, por ejemplo, en la Gran Pirámide, pues elevar casi 3 millones de bloques de piedra, ¿sabes? Para hacer una tontería como para enterrar a un faraón que al final no se le entierra, ¿no? Además, Manuel, empecemos a ser serios, sí. Además, Manuel, que las pirámides están a prueba de terremotos, cabe decirlo, o sea, al igual que los templos que has hecho referencia de los mayas y de los incas, es decir, es curioso porque yo soy un enamorado, Manuel, de Egipto. Sí, lo sé. Y es curioso ver cómo unían estas propias piedras con trocitos o con trozos de acero o de cualquier tipo de metal fundido. Esto lo que hace es nunca lo he visto. La unificación de piedras. ¿Pero eso dónde? ¿En Egipto? Esto en los templos, por ejemplo, mayas está. En Mesoamérica, sí, posiblemente, sí. Los griegos también ponían plomo y los romanos también hacían ese tipo de cosas, pero en Egipto las uniones entre bloques normalmente se ve muy bien, por ejemplo, en los templos ptolemaicos, ¿no? Se ve madera que iba uniendo los bloques, ¿no? Pero en las pirámides no existía eso. Hay que darse cuenta que hay dos, bueno, de entrada en Egipto hay más de 120 pirámides, bueno, uniendo Egipto y la parte del Sudán que antiguamente pues era también la antigua Nubia, que también era Egipto, ¿no? O por lo menos los imperios faraónicos, ¿no? 120 pirámides, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer una clara diferenciación entre 115 pirámides, que no tenemos la menor duda que hicieron los egipcios, y luego 5 pirámides que no sabemos cómo se pudieron hacer, que no estamos diciendo que las hicieron los extraterrestres o los atlantes o viajeros del futuro que viajaron al pasado o cualquier cosa que se haya inventado. No decimos eso. Decimos que es anacrónico para la tecnología que tenían en aquella época y también anacrónico para la tecnología que tenemos actualmente, porque allí existen cosas. Yo es que alucino, ¿no? Aquí muy cerca de Madrid tenemos las canteras de Cerceda y de Alpedrete, ¿no? De donde se saca un montón de granito. Y no solamente eso, sino, bueno, de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Sino que también importan pedruscos que traen de Sudáfrica y que traen de Terranova, y en unos grandes bloques de granito que desembarcan en el puerto del Ferrol. Y entonces aquí los cortan y son los mayores abastecedores, pues, de lápidas para cementerios, por ejemplo, o de fachadas de edificios. O sea, saben perfectamente de lo que están hablando, ¿no? Y claro, yo les voy con todo lo que encuentro en Egipto y digo, oye, que esta gente tenía brocas que avanzaba en granito por cada vuelta 2,5 milímetros. Y me dice, ¿estás loco? Pues mira, te lo enseño. Y entonces no saben, no tienen solución. Oye, que es que resulta que todos los bloques de revestimiento, 27.000 bloques de revestimiento que tenía la Gran Pirámide, es que tienen tecnología de espejo. O sea, es increíble. Cuando te metes, por ejemplo, en uno de los sarcófagos del Serapeum y limpias las paredes de polvo, te estás reflejando sin la más mínima reflexión rara. Es decir, esto actualmente solamente se puede hacer con unos rayos láser que se han movido por ordenadores, etcétera, etcétera. Es decir, pero ¿cómo? Yo cada vez que enseño todo lo que hay en Egipto a esta gente que son realmente especialistas en la piedra, pues llevan las manos a la cabeza y lo único que hay que decir es no sabemos cómo lo hicieron. Las teorías son las teorías, pero en este momento los que más saben de Egipto, los que más tienen la mente abierta en Egipto, no son los que tienen mayores respuestas, sino los que se están haciendo las preguntas más importantes. Si no te haces las preguntas adecuadas, jamás vas a encontrar las soluciones. Y la verdad es que en la Gran Pirámide encontramos, por ejemplo, que el sarcófago, sarcófago por llamarlo de alguna manera, sarcófago viene de las dos palabras griegas sacro y fago, comer carne. Cuando tú metes un cadáver en un sarcófago, pues la carne se va poco a poco eliminando para quedarse en el esqueleto, por eso se llama sarcófago. Y no me gusta llamarlo sarcófago porque ahí no se ha encontrado nunca un cadáver, ¿no? Lo llamo tanque, ¿no? Bueno, pues este tanque es que fue aserruchado con una sierra
que se ve perfectamente cuando pones así a bisel una linterna, que cada movimiento de vaivén avanza 2 milímetros en cada vaivén, en granito. Eso no lo podemos hacer nosotros ni con diamante, ni con diamante sintético, ni con vidia, ni con carburo de tungsteno, ni con nada que se nos pueda, que podamos pensar. Existen sarcófagos en el propio Museo del Cairo, donde una pieza de 2 metros de largo, lo que es un sarcófago, ¿no? Por ejemplo, el de Diodefre ha sido cortado con una radial de 2 metros de diámetro y lo debieron dejar abandonado, por lo que podemos ver exactamente cuál es el paso de esa radial. Yo no me estoy inventando todo eso, es el tema más increíble que existe, está allí, y por eso la egiptología tiene este gran problema, o tiene este grano en esa parte del cuerpo, pues no podemos nombrar, con la piramidología o con los investigadores alternativos, porque todas estas pruebas que encontramos en Egipto es que son incontrovertibles, es que no podemos evitar verlas y mirarlas, y por supuesto cuando le preguntas a los especialistas, pues nos están diciendo que no solamente la tecnología es anacrónica, sino que el conocimiento, por supuesto, ni siquiera en muchos aspectos está superado por nosotros mismos. Bueno, esto que comentas también de la sierra también lo encontramos en los taladros de Saqqara, que es imposible. Son taladros que con nuestra tecnología actual tampoco se pueden hacer. Y es más, en la arqueología experimental, con las herramientas que se han encontrado, cinceles y demás de cobre, se ha demostrado que es imposible trabajar la piedra, ¿no? Y hacer esa precisión para que esos bloques se puedan unir entre sí de la manera perfecta que no quepa ni una hoja de afeitar. Pero también se ha barajado la hipótesis, que creo que eres partidario en parte de ella, ¿no? Lo que planteó Joseph Davidovich a partir de unos, cortando un bloque y mirándolo con rayos X, ¿no? Que habían encontrado pues cabellos, restos de fibras textiles y bolsas de aire típicas de de haber ablandado lo que es la piedra para posteriormente endurecerla. Esto no viene de Sudamérica, perdón por la interrupción. Yo había escuchado ablandadores de piedras desde la... Sí, bueno, lo del padre Jorge Lira y todo eso es una América, sí. Este hombre, por lo visto, Jorge Lira había descubierto la manera de ablandar, pero no pudo conseguir el efecto contrario. Que de hecho decían incluso que al caminar antiguamente con las espuelas por ciertos territorios, ciertos terrenos de la parte sudamericana en este punto, las espuelas acababan como desgastadas y agotadas del propio compuesto que era alguna planta concreta. Decían, no sé, estoy hablando por hablar, Manuel. Sí, esto, el padre Giria, que es el que está comentando, esto hicimos unos documentales con Jiménez del Oso, y el padre Giria lo que decía era que él había estado persiguiendo durante muchísimo tiempo a un pajarito, que este pajarito iba juntando pues unas semillitas de aquí, un lodo de allá, una savia de allá, y que era capaz de hacer en su boca pues una especie como de emplasto en donde llegaba a una pared de piedra, y echando eso conseguía que la piedra se derritiera para hacer el nido en piedra. Y entonces, efectivamente, como muy bien ha dicho Mario, el padre Giria consiguió la fórmula para poder reblandecer piedra, pero claro, no tenía nada que ver el luego volver a hacer la dura, ¿no? Hubo un proyecto muy grande, que la gente lo puede encontrar todavía por internet, se llama el proyecto NOVA, en donde la Universidad de Chicago, con el doctor McLenner al frente, intentó reproducir la técnica utilizada por los egipcios en construir las pirámides, y entonces, con muchísimos medios económicos, pues invitaron a un montón de personajes en todo el mundo para intentar hacer esto, ¿no? Y vinieron gente, que estaba toda su vida trabajando la piedra y tal, para intentar hacer una pirámide. Al final fue una chapuza terrible, ¿no? Porque hicieron una pirámide de 7 metros de altura, pero los bloques los podían llevar entre 2, ¿no? O sea, que no era realmente... Pero entre todas las personas que trabajaron en este proyecto NOVA, trabajó el Joseph Davidovich, ¿no? Yo cuando me enteré de todo esto, pues me planté en París, en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la... el Instituto Geopolimérico de París. Hay que decir, en primer lugar, que Joseph Davidovich no es ningún Mindundi, está considerado una de las personas que más saben en el mundo en geopolímeros, en lo que es el hormigón, ¿no? Y este hombre, pues, da conferencias y es catedrático en la Sorbona de París y en la Universidad de Toronto, en Canadá, y es el director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Arqueología de la Universidad de Barry, en Florida. O sea, estamos hablando de un personaje que sabe de lo que está hablando, ¿no? Pues este hombre afirmaba que
las piedras de las pirámides se podían hacer de una forma artificial. Esto no nos suena nuevo, porque luego griegos y romanos copian un poco la fórmula y daros cuenta que la parte superior de nuestro acueducto de Segovia no es piedra, sino que es un cemento que pasa como piedra, pero es un cemento. Si algún día vais allí por Segovia y mirarlo. Y también ellos tenían pues esta especie como de fórmula para hacer piedras artificiales. Y este hombre lo que aportó fue lo que ha dicho Mario, unas fotografías microscópicas de piedras provenientes de la pirámide, en donde se encontraban los restos propios de que cuando una cuadrilla de albañiles están haciendo hormigón y están moviendo allí todo, pues todo lo que se puede caer. Y entonces se encontraron fibras textiles, se encontraron uñas, se encontraron pelos de 20 centímetros de largo, pero claro, si las piedras de las pirámides, según afirman los egiptólogos, provienen de las canteras del Mocatán, que están a 30 kilómetros de Giza, y las canteras del Mocatán provienen a su vez, por la cantidad de fósiles que podemos ver, de la secundaria, pues tendremos que pensar que en la secundaria o había seres humanos en la secundaria cuyos pelos, cuyas fibras textiles, etcétera, se quedaron allí en aquel magma que luego solidificó en lo que es la cantera, o bien que efectivamente algunas piedras de la pirámide, no todas, pero posiblemente algunas, sean piedras prefabricadas. Y esto nos mete en dos teorías que son increíbles y que hay un montón de gente que está trabajando en ella, ¿no? Porque las piedras prefabricadas están por un lado en Egipto, como si fuera un cemento que parece piedra, que podía ser la solución a lo que decía Heródoto de cuando le contaron los sacerdotes de Sais cómo se hacían las pirámides, que eran subiendo unas maderas de una grada a otra. Pues bueno, es mucho más fácil subir saquitos de arena y subir saquitos de lo que fuera para construir allí mismo el encofrado. Pero bueno, esto serían las piedras artificiales, pero luego existe otra técnica que también nos está llamando muchísimo la atención, que hay un montón de gente que lo está investigando, que es la técnica para reblandecer piedra de gran dureza, como puede ser el granito, pero que luego vuelva otra vez su forma molecular de tal forma que quede tan duro como el granito, ¿no? Y entonces se están aportando pruebas del templo de la Esfinge, que se dice todo de granito, se están aportando pruebas de la zona de Asuán, de donde están las canteras de granito y el obelisco inacabado, en donde se puede ver que a lo mejor no estamos hablando de personas que estaban todo el día dándole a una piedra con otra, ¿no? Con bolas de dolerita para hacer un agujero, ¿no? Sino que estamos hablando ya de unas técnicas que podían explicar la cantidad de trépanos o de perforaciones que existen alrededor de estos monumentos, porque se sabe que gran parte de los infrasonidos que pueden producir esos agujeros que suenen como si fueran flautas o órganos, por decirlo de alguna forma, pues podía ser la solución a que una técnica desconcertante para nosotros actualmente pues pudiera tener ese efecto de hacer que la piedra se pudiera trabajar como mantequilla, pero que luego posteriormente volviera a la dureza que tiene el granito. Estamos hablando en el terreno de la hipótesis, y ahora estamos hablando con amigos como si tuviéramos una cena familiar o una reunión alrededor de un fuego, porque la verdad es que no tenemos ni idea. Y todas estas cosas que estamos diciendo, pues hombre, no llevarse las manos a la cabeza, ¿no? El problema es que tenemos unas pruebas donde tenemos que buscar soluciones increíbles para las respuestas increíbles que nos encontramos en Egipto, ¿no? O sea, que no estamos tan locos, solamente tenemos los ojos abiertos por una serie de cosas que todavía no tienen explicación. Manuel José, tengo que hacerte una pregunta antes de irnos, que es primordial, que la tenía preparada desde tiempo atrás, ¿eh? Sí. Además, porque es que me da mucho la atención que hace un tiempo se descubre la noticia de que en la tumba de Tutankamón, tan conocida y tan famosa, sí, resulta que han encontrado que por infrarrojos y demás hay una puerta y un acceso a otra habitación que parece ser que se iba a abrir y que de alguna manera el proyecto ha desaparecido. ¿Qué crees que puede haber ahí? Porque hay gente que afirma incluso que puede estar la tumba o la momia, en este caso de Akenatón, el padre de Tutankamón. Esto hay que desarrollarlo, porque date cuenta que has empezado el programa hablando de todo Egipto y no hemos salido de la meseta de Giza en una hora. O sea que esta conversación tenemos que continuarla, ¿no? Que el tema de Akenatón y todo esto es increíble. Simplemente pues, para decir a nuestros amigos oyentes de lo que estamos hablando, es que tiene el gobierno egipcio
la presunción de intentar hacer reproducciones exactas de algunas tumbas, ¿no? Igual que hemos hecho nosotros en Altamira, ¿no? Como para no perjudicar las pinturas y eso, pues hacer una reproducción, ¿no? Entonces eso se lo encargaron hacer unas fotografías increíbles, una empresa española, ¿no? Y entonces esas fotografías se colgaron en un lugar donde tienen acceso algunos egiptólogos. Pues bien, Nicholas Reeves, uno de los mejores egiptólogos ingleses actualmente, al ver esas fotografías en altísima resolución, pues pudo ver que efectivamente existía una pequeña grieta que indicaba una puerta, ¿no? Una puerta en la parte final de la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, si la comparamos con todas las demás tumbas del Valle de los Reyes, es muy pequeña en comparación con todas las demás, ¿no? Vale que murió joven, vale que a lo mejor tuvieron que hacer la tumba de prisa y corriendo, o lo que tú quieras, pero es demasiado pequeña, ¿no? Entonces Reeves lo que dijo es que dejarme mirar ahí detrás donde parece que hay una puerta, porque posiblemente se utilizara la parte exterior de una tumba existente mucho más grande para crear la tumba de Tutankamón, que sería la entrada a esa otra tumba, ¿no? La historia es perfecta, lo que pasa es que nos encontramos en Egipto siempre con un problema de egos que no podéis ni imaginar. Entonces el problema es que, claro, ese descubrimiento, si estuviera detrás, hombre, yo Akenatón no creo que esté ahí, ¿vale? Ya un día con tranquilidad podemos hablar de Akenatón, porque soy de la opinión que posiblemente se fue de Egipto, ¿no? Y se fue de Egipto en el Éxodo con Moisés. Pero bueno, son cosas mías que tengo que demostrarlas y tengo un día que avalarlo con un montón de documentos que llevo toda la vida investigando, ¿no? Pero bueno, independientemente de que la tumba de Tutankamón pertenezca a una tumba mucho más grande, posiblemente de Akenatón, ¿por qué no? Posiblemente de su madre, Nefertiti, posiblemente de cualquier otro faraón, pues la verdad es que es algo que yo no sé por qué todavía no se ha metido mano a eso. Si tenemos estas cámaras de fibra que pueden recorrer, estoy hablando de algo que desconozco, vosotros sabéis más de esto, Pasa que yo creo que que pueden recorrer venas Hawass, y arterias. Manuel José, Zahi Hawass yo creo que lo vende todo por capítulos en Egipto, por desgracia también, ¿eh? Sí, por capítulos, y lo vende muy caro además, sí, vende muy caro y para su bolsillo además, ¿no? Manuel José, seguiría hablando contigo. Vamos, varios programas, y de hecho te voy a citar para otros programas porque tenemos que acabar con detalle, pero ya la parte técnica me está diciendo, corta que tenemos otro programa que entra. De forma rápida, vía de contacto para el viaje a Egipto organizado, fecha y forma de contacto. Bueno, más que nada, si algunos de los amigos que están escuchando están interesados en Egipto, me permites hablar de nuestro foro en Facebook, ¿no? Y tanto. Se llama Amantes de Egipto, Egipto Mágico. Amantes de Egipto, Egipto Mágico. Ahí estamos más de 8.000 socios, amigos, que estamos todos los días hablando de todas estas cuestiones. Nos lo pasamos muy bien, con todo respeto y sobre todo con muchísima curiosidad. Y luego, pues eso, que nos vamos a Egipto muy a menudo, de vez en cuando, y que en esta página podéis tener información. Y más información en viajesalnur.com. viajesalnur.com. Y nada, pues gente que está tan locas como nosotros, embarcarnos en un barco para ver misterios, para ver enigmas y para compartirlos con gente tan maravillosa como vosotros. Dicho queda, Manuel José. Un saludo y nos vemos en otro Ítaca, seguro. Un fuerte abrazo, Manuel. Hasta un abrazo. Siempre. Chao, chao, chao. Simplemente quiero que vosotros podéis opinar ahora mismo en comentarios y dejarnos vuestra apreciación al referente de esta masterclass, de este gran maestro. Nosotros hemos escuchado otra vez atentamente esta entrevista. Yo creo que no es la primera, o sea, son varias veces las cuales yo estoy directamente escuchando esta entrevista y siempre me sorprendo y siempre surgen datos que se me habían escapado, que se habían olvidado prácticamente de mi mente y me parece algo tremendamente increíble. Patricia, creo que tienes algo preparado por ahí. Hoy no solo hemos viajado por los caminos de la historia, desentrañando verdades y mitos del antiguo Egipto. Hoy también hemos rendido homenaje a una voz que nos ayudó a comprenderlos con pasión, sabiduría y entrega, la de Manuel José Delgado Martínez. Su conocimiento no solo nos iluminó los misterios de las pirámides, los faraones y los dioses del Nilo, sino que también nos enseñó a mirar el pasado con ojos críticos y alma curiosa. Aunque su voz ya no nos acompañe físicamente, sus palabras siguen vivas, resonando con fuerza en quienes amamos el conocimiento. Gracias, José Manuel, por abrirnos las puertas de Egipto con respeto y verdad. Este programa es y será siempre un testimonio de tu legado. Quienes buscan la verdad en las arenas del tiempo jamás mueren del todo, porque el conocimiento que siembran florece en cada mente que se atreve a cuestionar. Pues hasta aquí una semana más, Nébula. Agradecemos, o por lo menos
Estamos agradecidos de que entendáis que al estar nosotros de vacaciones no seamos parte influyente en ese sentido de esta entrevista, os expliquemos con forma detallada esta entrevista. Siempre intentamos traeros lo mejor y de la mejor forma. Y dado el tiempo que tenemos, evidentemente todo ello conlleva mucho trabajo. De esta manera, como digo yo, como dice también Patricia, os traemos lo mejorcito que entendemos que os podemos ofrecer, aunque sea de un pasado muy cercano, cuando se ha realizado esta entrevista. Nos despedimos. Cuando habéis escuchado esta entrevista, prácticamente nosotros estaremos de vacaciones, como ya os hemos dicho. Estaremos quién sabe dónde, como diría Paco Lobatón. Pero volveremos dentro de 7 días. Yo creo que son de los últimos programas que vamos a emitir de esta temporada. Esta primera, única, exclusiva y sorpresiva temporada. Agradecer 1000 millones de veces la cantidad de escuchas, la cantidad de oyentes, la cantidad de suscriptores, la cantidad de mecenas o apoyos nebuleros. Agradecer muchísimo porque sabemos que estáis ahí detrás, sabemos que estáis pendientes de todo lo que ocurre al referente de Nebula, de este vuestro programa, y nada más que daros las gracias. Por eso, pese a que estemos de vacaciones, intentamos daros ese contenido. Nos escuchamos dentro de 7 días, desde el firmamento hasta la Tierra, para escuchar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Hasta luego.